noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves, va a entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha, quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Claves, este programa en donde hacemos un análisis político de la coyuntura nacional e internacional. El día de hoy vamos a hacer un balance de la primera semana de esta gran competición futbolística internacional de la que somos sede junto con Estados Unidos y Canadá. En esta mesa nos acompañan Rafael Barajas, Diana Fuentes y Ariel Rodríguez Curi, pero antes de comenzar nuestra discusión, les invitamos a que vean la cápsula que hemos preparado para ustedes. La inauguración del Torneo Internacional de Fútbol en México, llevado a cabo el pasado jueves 11 de junio en la Ciudad de México, mantuvo en expectativa la prensa nacional e internacional por las implicaciones de esta justa deportiva y por el entorno social y político que la rodeó antes, durante y después de la celebración. Sin duda, el fútbol es uno de los deportes más populares a nivel global y México es uno de los países con mayor presencia de seguidores y fanáticos, como se pudo evidenciar en la concentración de personas en el Estadio Ciudad de México, así como en las calles y espacios alternativos que se instalaron para presenciar la inauguración y el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. No obstante, el elemento político y de protesta social marcó en definitiva una parte sustancial del inicio de este certamen en el país. Con el anuncio de las movilizaciones del magisterio a través de la CENTE, la presencia de colectivos de madres y familias buscadoras, familiares del movimiento Ayotzinapa y otros sectores sociales, se registraron afectaciones en la movilidad y el transporte público, lo que derivó en cierres viales y en la suspensión temporal del servicio del metro en algunas estaciones de la línea 2. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un importante número de elementos para resguardar las inmediaciones del recinto. Sin embargo, en zonas cercanas al estadio se suscitaron forcejeos entre las fuerzas de seguridad y un sector de manifestantes, en su mayoría embosados. En un contexto más amplio, el inicio del torneo se enmarca en un periodo de desgaste para la organización internacional que lo sostiene. El demérito de su credibilidad es producto de la acumulación de cuestionamientos por corrupción, pero también por señalamientos de elitismo, racismo e incluso por decisiones monetarias a costa del impacto ambiental, derivado de la lógica multisede por la que se apostó para el certamen de 2026 y para el 2030, el cual tendrá sedes en 3 continentes distintos. Sin duda, el torneo pone sobre la mesa el futuro de esta justa deportiva y revela sus límites éticos, de derechos humanos y de responsabilidad social. Estamos de regreso y vamos a platicar acerca de lo que ha sucedido en estos últimos días en esta competición internacional. Finalmente, después de una gran incertidumbre, de muchas amenazas, de muchos riesgos, el país estuvo en vilo en las últimas 24 horas antes de la inauguración de esta competición. Finalmente todo salió bien. Fue una inauguración muy exitosa, el público salió a las calles, a pesar de las amenazas que había, de los intentos de sabotaje, de las presiones, de la violencia que también se desató en los días anteriores. La presidenta de la República afirmó que
la inauguración estaba garantizada, que no iba a suceder nada extraordinario, y por fortuna así pasó. El saldo fue blanco. Creo que la movilización de la fuerza pública pudo contener a las movilizaciones que querían llegar al estadio de la competición, y en estos días pues creo que lo que hemos presenciado es una gran fiesta popular en donde la gente está volcada en las calles apoyando a sus equipos, a sus selecciones. Hay un reavivamiento de los nacionalismos, pero es un gran festejo que creo que sí pone una condición completamente distinta a la que teníamos hace 8 días. Rafael, en este contexto, ¿qué nos enseña la historia? Y sobre todo en algunos países en donde han ocurrido circunstancias parecidas a la que nosotros estamos teniendo ahorita en nuestro país. Platícanos un poquito acerca de estos antecedentes y el contexto. Bueno, hay 2 antecedentes históricos de esta inauguración de lo que podríamos llamar el gran baile del esférico, ¿no? Y es que los 2 antecedentes más directos que tenemos son, primero, las Olimpiadas del 68 y el segundo, el Mundial de Brasil del 2014. En los 2 casos lo que vimos es que el evento deportivo era el marco ideal para que sectores específicos de la población que tenían quejas, que tenían agravios, protestaran e hicieran públicas sus quejas y su agenda, ¿no? En el caso del 68, recordaremos, pues protestaron los estudiantes, ¿no? Y lo que es un hecho es que el gobierno de Díaz Ordaz vio las protestas como un acto de lesa patria, como un problema de infiltración de grupos ajenos al país y reprimió con violencia. Y ese fue el inicio del final del PRI. Es decir, no es una cosa menor lo que pasó en aquel mundial. El antecedente más directo, más inmediato, es el del Brasil del 2014, en el que iniciaron las protestas contra los gobiernos del Partido del Trabajo en Brasil. Y fue una cosa muy peculiar porque todo inició como una suerte de melting pot de descontentos, un caldillo de descontentos, que se quejaban unos grupos, se quejaban otros grupos, tal. Se sumaron en el marco también del Mundial, se sumó la derecha brasileña también en este proceso, y lo que vimos al final de cuentas fue el inicio de un gran movimiento que al final de cuentas capitalizó la derecha, ¿sí?, en contra del Partido del Trabajo, y que terminó con la defenestración de Dilma Rousseff y con el encarcelamiento de Lula. Estos son los temas que son aquí delicados. Y es muy curioso porque eran actores muy similares los que teníamos el día de la inauguración de la fiesta del balompié, ¿no? Digamos, ¿y qué es lo que teníamos? Vimos 2 actores actuando en la coyuntura, además de polos distintos. Por un lado, lo que vimos es cómo se activa la derecha, y en concreto la derecha mediática, que además estaba en su elemento. Hay que decirlo, los boletos del estadio eran carísimos, era una audiencia de muy alto nivel económico, y obviamente se movilizaron los sectores de la derecha para tratar de azuzar en la ceremonia protestas en contra del gobierno, ¿no? Se circularon pañuelos blancos para que la gente los agitara, TV Azteca se activó, y además también hubo un despliegue de otros actores como Pájaro Político y Latinos. Y por el otro lado, lo que tuvimos fue a la izquierda, que también se activó, ¿no? Se anunciaba una megamarcha que también era una concentración de diversas causas. Primero estaba la sección 22 de la CENTE con sus reivindicaciones sobre salarios y pensiones, pero también se sumaron, por supuesto, las madres de desaparecidos, es decir, es una causa indiscutible, pero también se sumó el Bloque Negro, ¿no? Hubo actores del Bloque Negro y hubo protestas, pero también estaban anunciados colectivos de madres de niños con cáncer. Es decir, fue una cosa ahí compleja. Y lo que vimos, esto se anunciaba como un melting pot importante, y lo que vimos fue realmente que
que el gobierno de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada tuvieron que gestionar esta crisis y lo hicieron a nivel de calle, a nivel de policía. No hubo represión, no hubo violencia, y es chistoso porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un gobierno que tiene que gestionar cosas que no provocó. Es decir, quien pactó el Mundial no fue la Cuarta Transformación, quien provocó el problema de la reforma de las pensiones no fue la Cuarta Transformación, sin embargo, él lo tiene que gestionar. Y al final de cuentas, lo que es importante es que prevaleció pues, la fiesta. Sí, sin duda. Y estamos todavía en ella. Diana, en este ambiente tan crispado, tan polarizado, con tantas amenazas, finalmente se impuso la cordura. Creo que las decisiones que se tomaron fueron muy efectivas y que se creó una condición distinta, que es en la que nos encontramos. ¿Qué podrías decirnos tú de quiénes serían los grandes derrotados, de estos sectores que estuvieron asusando a la población, que estuvieron tratando de capitalizar en su beneficio este compromiso internacional? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que los grandes derrotados en nuestro país es la derecha. Es decir, eran los más interesados porque se expresara una especie de animadversión que no solo fuera dentro del estadio, sino que querían dar la imagen de un país que no tenía control social, violento. Y eso con esa mezquindad que les caracteriza, porque incluso la cuestión es que no importa sacrificar los beneficios económicos relativos que podía traer el Mundial. No les importa que el turismo se sienta amenazado. Hay una enorme mezquindad. Y creo que son los primeros grandes derrotados, ¿no? Porque la imagen que produjeron es que, bueno, pues ese video que tanto circuló de Ricardo Salinas Pliego, al que están gritándole, ¿no? Y que le están gritando improperios y que él pensaba que iba a entrar así, ¿no? Avante a un estadio que le iba a aplaudir. Imágenes de un montón de políticos que pagaron más de 100,000 pesos. Yo vi una entrevista que le hicieron a Osorio Chong, que lo agarran hacia afuera, y le dice, oiga, ¿y cuántos salarios mínimos le costó su entrada? Dice, yo he trabajado toda mi vida, ¿no? Pues, ¿quién no? ¿Quién no ha trabajado toda su vida y no puede entrar ahí? Y entonces Alexandra Rojo de la Vega, Xochitl Gálvez, y que no tienen reparo en sacar esa imagen porque quieren explotar el nacionalismo que produce un evento como este, ¿no? La identificación que hay con la selección mexicana, y quieren explotarlo políticamente, pero lo siguen haciendo por la peor vía, que es la vía de la elitización, la vía del privilegio. Entonces creo que esos son los primeros derrotados. A mí me parece que la inauguración, particularmente dentro y fuera del estadio, es un termómetro bien importante de lo que está pasando en nuestro país y de lo que efectivamente son fuerzas sociales que están ahí. Por un lado, la derecha, ahí enclaustrada en sus muros, ¿no? Ahí resguardándose a sí misma. Después decían, ¿por qué no fue Claudia? Bueno, porque no se le dio la gana, a lo mejor tampoco le gusta tanto el fútbol como ellos creen, ¿no? Pero creían que porque ahí la iban a defenestrar, ¿no? Entonces, claro, toda la derecha estaba concentrada en un estadio, por supuesto que podía haber pasado. Por otro lado, fuera del estadio, la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Las manifestaciones, ¿no? En México la izquierda ganó el derecho a la libre manifestación y ahí está. Y creo que hubo una gestión adecuada del gobierno de la ciudad y del gobierno federal que se concentró en la contención, efectivamente. Hubo algunos acontecimientos ahí, algunas detenciones que se resolvieron rápidamente y sin efectos, ¿no? De largo plazo. Pero también es cierto que los grupos que se manifestaron, yo estuve en la manifestación de la CENTE y ahí la CENTE estuvo llamando todo el tiempo a la no confrontación. Llegó el bloque negro, que nunca es un bloque, sino un montón de pequeños grupos de estudiantes. Los estudiantes que llegaron desde Ciudad Universitaria, que bajaron también, y ahí también los que hicieron los enfrentamientos eran muy pocos en relación al grupo que iba. Pero lo cierto es que la sociedad mexicana más ampliamente no les acompañó también en esas manifestaciones. Eso es un hecho inobjetable, probablemente porque hay una sociedad que, aunque coincide con sus causas, ve legitimidad en ellas, no veía en ese el momento estratégico político para que saliera a las calles. Eso por eso lo veo como un termómetro interesantísimo. Y luego, por otra parte, me parece también que
el grueso o un sector de la afición, por supuesto, estuvo en el Zócalo. Yo decía, a ver en qué momento tiran las vallas, ¿no? O sea, esto está a 3 segundos de que si no las abren, se las tiran, ¿no? Y la gente fue ahí, fue al Zócalo, tomó su Zócalo, que es también otra de las grandes luchas que se ha hecho desde la izquierda. Los espacios públicos deben ser eso, públicos, y en este caso el negocio privado del que ya hemos hablado antes, pues resulta que se abrió, ¿no? Se dio la posibilidad de que hubiera una fiesta colectiva. Entonces me parece que eso es un síntoma de cómo está México y que a pesar de que había muchos interesados, de que hubiera signos, señales de desestabilización, eso muestra que estas no se pueden nada más sembrar, ¿no? O sea, no pueden nada más querer activarlas con un artificio y un artilugio, sino que cuando no hay base social para eso, no nacen, ¿no? Así es. Ariel, hay eventos deportivos que son globales. Las Olimpiadas son un ejemplo de ello y también esta gran competición internacional de balompié. Cambia el mundo durante la celebración de esta competencia porque de repente parece que los problemas endémicos ocupan un segundo lugar sin que desaparezcan, pero se crea un ánimo colectivo distinto. Hay una globalización que hace que las Olimpiadas y este gran evento deportivo sintonicen a multitudes en todo el planeta. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de este fenómeno que indudablemente tiene que ver con un tipo distinto de globalización? Yo diría, Felipe, que la inauguración de este torneo internacional nos deja muy claro dónde están las paradojas o dónde están las polaridades en la relación entre lo global y lo local. Eso es absolutamente fascinante. Por supuesto, se crea un ambiente generalizado que tiene que ver con la difusión del torneo en los medios de comunicación, donde aparentemente todos los que vemos por televisión o estamos cerca de la competencia deportiva sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, etcétera. Sin embargo, hay otro polo, al que se refería Diana hace un momento, que es el polo de la calle, de la vivencia más íntima, que tiene que ver también con el torneo y que se procesa de manera, si no completamente autónoma, sí diferenciada de la idea del evento global, ¿no? Y eso es fundamental porque nadie puede gobernar entre el torneo global, digamos, visto desde los medios de comunicación, etcétera, y la experiencia popular en las calles, en el estadio, en la televisión, con los amigos o con la familia, con los vecinos, etcétera. Entonces, eso nos enseña que en realidad lo global no acaba con lo local y lo local tiene su propio espacio y su propia sensibilidad política, que me parece que esto es muy importante. Muchos de los detractores del actual gobierno, de Claudia Sheinbaum, suponen que están militando y haciendo política porque están en la tele o porque están en las redes. Pero esa es una dimensión de la política y no sabemos todavía qué tan importante. La otra dimensión sigue siendo la calle, las relaciones cara a cara, el te toco la mano, estamos de acuerdo en esto, etcétera, que parece ser que en este momento, en la coyuntura de la inauguración del campeonato de fútbol, se impuso a la visión estandarizada que aparece en los medios o que aparece en los medios electrónicos o en los grandes medios impresos. Y ese es un asunto fundamental porque nos enseña cómo se va a seguir haciendo la política. No es que los medios de comunicación y las redes no tengan importancia, pero no tienen la importancia como ellos piensan que la tienen. Eso me parece que es un asunto fundamental. El otro asunto es que, como dice alguna prensa estadounidense, hay en realidad 3 mundiales en uno. Está el mundial tal como se vive en Canadá, está el mundial tal como se vive en Estados Unidos y está el mundial tal como se vive en México. Y con todos los puntos de coincidencia y las estructuras y los calendarios que convergen, también son experiencias completamente distintas. Y habrá que seguir este experimento, digamos, tanto mediático como callejero, respecto a cuáles van a ser las consecuencias para cada una de estas 3 sedes, ¿no? Porque no va a haber un solo resumen de la Copa del Mundo. Va a haber en realidad 3 resúmenes según el momento político. Yo solamente diría que claramente la inauguración de la Copa de Fútbol fue un acto de gobierno.
y fue un acto exitoso de gobierno. Y eso es lo que importa, dar gobernabilidad en un modelo, en un espacio donde hay muchas variables que están sueltas y que van a seguir sueltas siempre. Eso es, me parece, una muestra de talento para gobernar. Sin duda, Ariel, comparto tu opinión. Rafa, las amenazas que se cernían antes de la inauguración no provenían solamente de la derecha, también había un sector radicalizado dentro del magisterio que estuvo tratando de boicotear el Mundial y que escogió una táctica de confrontación con el gobierno para ponerlo de rodillas y que aceptara sus demandas que estaban fuera de proporción en las circunstancias actuales. Creo que también un sector de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la gran derrotada de esto. ¿Qué nos podrías decir tú de lo que pasó, lo que está pasando? Ahondando en lo que han dicho ustedes, yo señalaría lo siguiente. Efectivamente, fue un acto de gobierno la inauguración del Mundial. Y fue un acto de gobierno exitoso, pero que además tuvo peculiaridades, características muy específicas, que son muy interesantes. Yo sí creo que el gobierno logró lanzar varios mensajes que son buenos. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum no fue a la inauguración del Mundial y fue al Fan Fest popular, ¿no? Donde estaba aglutinada toda la raza, donde había un montón de gente, y le dio sus boletos a una niña y los boletos que le correspondían al gobierno fueron a manos de aficionados. Y eso es todo un mensaje, incluso para la FIFA, incluso para quien organiza este festejo patadero, ¿no? Para toda esta gente es el mensaje de, ¿saben qué? No está bien que cuesten tanto los boletos, ¿no? Y fue un mensaje también a esta clase política que se dejó ver en el Mundial. También fue un mensaje para los sectores radicalizados, para los sectores de la izquierda. Es decir, a ver, el pueblo es un conjunto vasto, variado, complejo, y obviamente lo que ocurrió ahí es que Claudia dejó con un palmo de narices a los sectores de la derecha, ¿no? Y lo que vimos también es que es increíble cómo esto sirvió también como una estrategia mediática para un presunto candidato de la derecha que se quiso placear en el evento, ¿no? Y que se pasea con sus guaruras, tiene su primer baño de pueblo y no le va bien, ¿no? Es decir, lo que vimos fue un poco penoso, porque en vez de que lo aplaudieran y le dijeran presidente, presidente, le dijeron otra cosa, le dijeron una cosa muy fea. Le dijeron, ahí está la perrita de Trump, perdón. Y además se viralizó en el tema. Entonces, toda la campaña, todo lo que habían hecho para difundir esto, pues se perdió en el proceso. Ahora, los defensores del magisterio también yo sí siento que tuvieron un descalabro importante. Y tuvieron un descalabro importante, pienso yo, porque no planearon, porque no hicieron un buen análisis de conjunto. Es decir, no puedes pretender que solo tus causas sean lo que pese en la opinión pública generalizada. Son muchas las causas que están en juego hoy en día. Y, sobre todo, no puedes no actuar sin tomar en cuenta el contexto político en el que se están dando las cosas. Es decir, a mí me parece increíble que ciertos sectores de la izquierda hayan actuado como si no hubiera realmente algo que hemos señalado una y otra vez en estas mesas, una guerra cognitiva de parte del imperio en contra de todos los gobiernos progresistas de la región. Me parece increíble que no hayan medido, entre otras cosas, cómo está la coyuntura, cómo está la población. Yo sí creo que este sector actuó sin hacer un buen análisis de coyuntura, pensando que no había más causa que la suya. Y actúan también como si la Cuarta Transformación los tratara igual que como los trataron los gobiernos anteriores. Y eso, perdón, pero me parece un error estratégico. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de este bloque, pero vamos a seguir conversando de esto mismo en programas posteriores. Antes de finalizar este bloque, les invitamos a que escuchen esta editorial cantada en clave de sol. Desde el estadio de la Bombonera va esta chata.
control. Estuvo muy complicado el arranque del fútbol. Los boletos del estadio con asientos de a millón eran para potentados. Quedó afuera la afición. Los maestros de la CENTE de la sección 22 movieron bastante gente, iban a hacerla de tos. Se gastaron buena lana preparando su protesta, ni siquiera fue la Claudia, les dejó puesta la mesa. Hubo intentos de violencia, el bloque negro llegó y la poli con prudencia al bloque negro paró. El arranque del mundial se veía de la fregada, pero nadie salió mal y al final no pasó nada. Ya empezaron los partidos, ya está rodando el balón, todo el mundo está metido y muy pronto habrá campeón. Les damos la bienvenida, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Claves. Ahora vamos a hablar de lo que se ha anunciado como un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y para hablar de ello, previamente les invitamos a que vean nuestra siguiente cápsula. El pasado domingo 14 de junio, el primer ministro de Pakistán anunció que representantes de los gobiernos de Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra tras intensas conversaciones en un conflicto que inició a finales de febrero. El primer ministro Sharif señaló que ambas partes declararon un cese al fuego permanente de las operaciones en todos los frentes, incluido el Líbano. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció en su red social que el acuerdo estaba cerrado. Asimismo, el lunes 15, en el contexto de la reunión del G7 en Francia, Trump habló del pacto alcanzado, el cual será firmado el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza. Uno de los aspectos que destacó el mandatario estadounidense es que Irán no tendrá un arma nuclear, haciendo referencia a un posible acuerdo de inspección, un elemento que ya había sido regulado previamente durante la administración de Barack Obama. De igual forma, el viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno iraní, Qasem Garibabadi, confirmó en la televisión estatal el cierre del acuerdo. Los medios de comunicación de ese país presentaron el pacto como un triunfo para el gobierno de la República Islámica. Desde la perspectiva de analistas y especialistas en la materia, la presión por los altos precios del petróleo derivados del cierre del Estrecho de Hormuz, así como el desgaste político interno en un año electoral en Estados Unidos, se perfilan como los factores determinantes para la concreción de este acuerdo. Cabe señalar que, tras el anuncio del fin de las hostilidades entre Washington y Teherán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió las acciones frente a Irán. Aseguró que su país seguirá afrontando las amenazas de la región, que su ejército mantendrá libertad de acción en el Líbano y rechazó el retiro de las fuerzas militares israelíes de ese territorio, desmarcándose así del acuerdo. ¿Será que estamos hablando del fin de esta guerra iniciada por los Estados Unidos? Quizá lo que todos nos preguntamos es ¿cuál es el posible contenido de este acuerdo? Y esto no lo ha revelado ni Washington ni Teherán. Han sido más bien fuentes periodísticas las que han dado algunas claves de lo que podría implicar. Y aquí valdría la pena rescatar algunas de ellas. Por ejemplo, pues evidentemente el fin de las hostilidades, un respeto de soberanía mutua, un plazo de negociación que va a empezar también a contar a partir del próximo 19 de junio. Y por otra parte, asuntos muy importantes que en realidad habían sido supuestamente el móvil que había llevado a los Estados Unidos a atacar a Irán. El problema del statu quo nuclear de Irán, que finalmente sostiene
sostiene que va a mantener su programa nuclear y que no hará bombas, pero eso en realidad es lo que ya estaba antes de que todo esto comenzara. La apertura del estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que Estados Unidos comenzara el conflicto, y un plan de reestructuración que implicaría un pago aproximado de $300 mil millones para los Estados Unidos. Es decir, aquí hablamos de una derrota profunda y muy importante para esta nación, que en realidad es la que comenzó. Rafa, ¿cómo leer esto? Bueno, la verdad es que sí cambia el tablero mundial este acuerdo, y lo que hay que ver es cómo se dio este proceso. Era una guerra que se anunciaba como muy desigual. Estados Unidos tenía una superioridad militar, naval, aérea muy clara, y sin embargo Irán se ve que se preparó durante décadas, a lo largo de décadas, para un enfrentamiento de este tipo, y Estados Unidos fue a noquear, ¿no? Fue a provocar, e Irán jugó ajedrez. Irán jugó con otras reglas, cambió el escenario bélico y ganó, obtuvo un triunfo muy importante. ¿Qué es lo que hizo Irán? Primero, yo creo que hizo una guerra de desgaste multidimensional. Es decir, no solamente peleó a nivel militar, sino que se metió en el terreno económico de entrada. Y al cerrar el estrecho de Hormuz, agarró en sus manos el control del mercado petrolero global. Y eso puso en jaque a los Estados Unidos de inmediato. No solamente a los Estados Unidos, sino a todo Occidente. Y es curioso porque jugó con el precio del petróleo y ahorcó a la economía estadounidense y a la economía europea. Otra cosa que hizo Irán que fue muy importante, y es algo de lo que se habla poco, es que hizo un juego diplomático importante con aliados locales de la región. Entonces, muchas de las estrategias que se siguieron no las hizo Irán directamente, sino que las hicieron sus propios aliados. Y en esto, pues, siguió las mismas reglas que estaba siguiendo en el tablero global Estados Unidos, que jugaba con Israel, ¿no? Y la otra cosa que fue muy importante es que puso el foco en misiles, en drones y en tecnología hipersónica. Es decir, cambió las reglas del juego, y al hacer todo esto, efectivamente, realizó una guerra para la que Estados Unidos no estaba preparado. Y el resultado, yo pienso que fue una derrota muy fuerte, muy humillante para Estados Unidos y en concreto para Donald Trump. Una derrota, Felipe, que es una derrota política no solo para los Estados Unidos y su dominio económico y material en el mundo, ¿no? Sin duda. Yo creo que el gran derrotado es Donald Trump y su gobierno, y este proyecto supremacista, globalizante, que ha querido establecer desde el primer día de su segundo mandato, pues creo que aquí es el golpe más duro que ha sufrido hasta ahora. Como bien sabemos, la decisión de atacar militarmente a Irán fue tomada conjuntamente con Israel. Israel era realmente quien estaba empujando a Estados Unidos hacia la guerra. Y a diferencia de otros conflictos regionales en donde Estados Unidos había buscado tener el consenso y el apoyo de los países del Atlántico del Norte, de la Organización del Atlántico del Norte, en esta ocasión no los consultó. No los consultó. Trump fanfarroneó que en 3 días iba a derrocar al gobierno iraní. Parecía Vicente Fox, ¿no? Sí, en 15 minutos arreglo lo de Chiapas. Sí, quiso también alentar las protestas populares que había contra el gobierno teocrático de Irán, pensando que una revolución era inminente interna. Tampoco ocurrió. Se le fue complicando el panorama porque Irán demostró una gran capacidad de resistencia, y aunque hay que decirlo también, buena parte de la infraestructura militar de Irán, sus bases más importantes, su aviación y su marina fueron prácticamente destrozadas en las primeras semanas. Con lo que no contaba Estados Unidos ni Israel es que Irán, como dice bien Rafa, se había preparado para esta guerra con una dispersión de armas móviles, particularmente misiles de
mediano alcance y con drones desperdigados a todo lo largo de su territorio y enfilados contra Israel y contra los países aliados de Israel. Esto era algo totalmente imprevisto por Donald Trump, porque comenzaron a caerle misiles a Israel, le comenzaron a caer misiles a los Emiratos Árabes Unidos, toda la región que rodea el Golfo Pérsico fue blanco de los ataques de Irán, y eso era un escenario completamente no previsto por parte de Israel y Estados Unidos, y pronto hubo consecuencias y pronto hubo descontentos y reclamos. Cuando Trump se vio perdido, comenzó a hacer llamados desesperados a la OTAN para que le ayudaran a abrir el estrecho de Hormuz que Irán había cerrado, colapsando la economía petrolera internacional. Le dijeron, esta no es nuestra guerra, es una guerra que tú decidiste, arréglatelas tú solo. Y eso llevó prácticamente a la ruptura de facto de los compromisos militares con la OTAN. Pero también con todos los países árabes que fueron víctimas directas de los ataques inesperados de Irán. Comenzaron a reclamarle también a Donald Trump por eso. Obviamente no consultó a su Congreso, violó la Constitución, y esto ha tenido un costo enorme para el liderazgo internacional de los Estados Unidos, que ha sido realmente muy disminuido, pero que también ha tenido enormes repercusiones al interior de Estados Unidos, porque su aceptación no llega al 40%, porque la inflación supera los 4 puntos, porque los precios internos del petróleo y del diésel se incrementaron en 50%, y entonces en el escenario de las próximas elecciones de medio término de noviembre, pues ha perdido también aliados republicanos dentro de su propio partido. Sí, ha perdido muchísimo en el orden político, económico, geoestratégico, simbólico, pero todo esto, Ariel, tiene consecuencias. Es decir, también hay que mirar más allá del asunto que nos permita decir ha sido derrotada pues la intención de los Estados Unidos de vencer a Irán en un par de semanas. Sí, siempre es sano preguntarse si estamos ante un hecho de magnitudes en la historia real, digamos, que nos está tocando presenciar, ¿no? Es decir, digamos, de los grandes ajustes de la política internacional global, los tratados de Westfalia o de Versalles, etcétera, han sido hitos que reordenan el mundo. Ahorita lo que sabemos de este memorándum de intención es más bien cómo lo desordena, ¿no? No hay un nuevo orden, sino un testimonio del fin de un orden. Yo creo que ahí se desbalaga, por supuesto, como han dicho mis colegas, la relación de Washington con la OTAN, claramente está lastimada, pero también la relación de Washington con los países del Golfo Pérsico, que ya voltearon a ver a China e incluso ya voltearon a ver a los rusos, y probablemente volteen a ver a la India, ¿no? Es decir, la alianza histórica del Islam conservador con Estados Unidos parece estarse disolviendo porque Trump no es un socio confiable en caso de conflicto. Una segunda consecuencia que me parece muy importante de esta carta de intención, si logra plasmarse en un documento de entre unos 60 días más sólido, es que es evidente que Trump no puede con la resistencia. Es decir, quien le resiste le pega en la línea de flotación porque él genuinamente cree que los problemas se arreglan en 3 días o en 15 minutos. Y ese es un elemento muy importante que puede, si no determinar, sí hacer reflexionar a los países que no son pro-trumpistas respecto a cuál es la política correcta en las relaciones internacionales. Aguantarlo, sostenerlo, ¿no? Y no solamente aceptar, como están haciendo algunos gobiernos latinoamericanos de una manera vergonzosa, ¿no? Entonces, a Trump hay que resistirlo, parece ser el mensaje. Y otro elemento fundamental que probablemente va a tener una consecuencia enorme al interior son los míticos 300,000 millones de dólares que parecen indemnización, parecen un ajuste de la cartera, etcétera, pero también el desbloqueo de las cuentas del gobierno de Irán que están repartidas en varios países que al parecer van a fluir libremente hacia el propio Irán otra vez, ¿no? Es decir, yo no sé qué va a ser el mega famoso dentro de Estados Unidos,
cuando se entere que además de que perdieron la guerra hay que pagar 300,000 millones de dólares. Va a ser un golpe dentro de la autoestima del movimiento de Trump que no sabemos qué consecuencias va a tener. Ese desgaste multidimensional del que hablabas, finalmente. Me parece que no podemos obviar los videos del ego que hizo Irán y que salían las redes sociodigitales cada una de sus embajadas, que además le ponían un tono local. Es de una enorme inteligencia y de una gran actualidad, musicalizados y demás. Es decir, aquí se jugaron en varios planos. Pero, Rafa, el acuerdo, ¿qué crees que traiga el acuerdo? ¿Cómo pensarlo? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, hay una cosa que es preocupante del acuerdo. Es un acuerdo muy frágil. Es un acuerdo de intención y es un acuerdo muy frágil. Una de las condiciones que pone Irán es que el cese total de los ataques de Israel en el Líbano. Y Benjamín Netanyahu no ha cesado de atacar en el Líbano. Sigue con su proyecto del Gran Israel y parte del proyecto del Gran Israel es precisamente la conquista del territorio libanés. Entonces, pues es un acuerdo que se puede caer en cualquier ratito. Y el problema que yo veo es que sí el conflicto se puede profundizar en la región. Quien va a salir triunfante de ese conflicto no son los aliados de Estados Unidos fácilmente, es decir, todo presenta que no va a ser así. Pero a mí sí me preocupa el impacto que puede tener eso a nivel geopolítico, porque Estados Unidos va a cambiar la mirada, ya no está mirando desde hace rato tanto hacia el Medio Oriente, ni hacia el Extremo Oriente, ni siquiera hacia Europa, ni siquiera hacia África, sino que va a mirar hacia América Latina. Y está enfocando sus baterías sobre América Latina. Decía Ariel que es el testimonio del fin de un orden, me gustó eso, y precisamente, Felipe, ¿qué podemos pensar que ha aprendido Irán o que enseña Irán después de esto? Yo creo que hay grandes enseñanzas de este conflicto bélico, porque creo que así como en otras ocasiones pueblos más débiles que se han enfrentado a imperios después de una heroica resistencia han podido vencerlos, aunque todavía es muy prematuro poder concluir esto en el caso de la guerra de de Estados Unidos e Israel contra Irán, creo que sí ya hay grandes enseñanzas. La primera, que un país más débil puede resistir con una estrategia, con una táctica y con una preparación adecuada y además con recursos suficientes, el ataque desmesurado, asimétrico de sus dos principales enemigos históricos, que son Estados Unidos e Israel. Estos 4 meses de resistencia iraní creo que muestran cómo sí es posible resistir a pesar de que te estén bombardeando tus ciudades todos los días y que estén destruyendo tu infraestructura eléctrica, de comunicaciones, tus bases militares, tus aeropuertos, tus puertos. A pesar de eso, Irán ha demostrado que puede resistir y que no han podido derrotarlo. Tan no lo han podido derrotar que quien está más urgido de encontrar una salida inmediata a esto es Donald Trump, haciendo a un lado a Benjamín Netanyahu. Entonces, me parece que esa es una primera enseñanza muy importante. Una segunda, creo que algo que no estaba previsto y que sucedió y lo supieron capitalizar los gobernantes iraníes, es la importancia estratégica de controlar el estrecho de Hormuz, porque eso les da una llave para poder resistir presiones militares, guerras, diplomacia, un frente común mucho más potente contra ellos, porque tienen una llave maestra, que es el control de ese pequeño estrecho por donde pasa una quinta parte del comercio de petróleo del mundo. Entonces, esa postura geoestratégica de la que ya son conscientes los iraníes, no la van a abandonar, porque además también sembraron de minas marítimas el estrecho. Dicen que puede llevar entre 2 meses o incluso muchos más el poder desactivar todas esas minas, lo que ha hecho que haya 500 buques que no pueden transitar, que están esperando, pero además que subió estratosféricamente los precios de los seguros. Y lo otro también que me parece que es muy importante es cómo
diversificó sus adversarios y los metió, aunque no estuvieran invitados a la guerra, a los países del Golfo Pérsico. Al bombardearlos, pues hizo que fueran parte del conflicto y que también tuvieran que reclamar a Estados Unidos y a Israel que los hubieran arrastrado a una guerra de enormes consecuencias negativas para ellos y a la que ni siquiera los consultaron. Sí, decías que a lo mejor es prematuro, pero la verdad es que yo no puedo sino recordar aquella vieja consigna que cantaban los pueblos cuando decían un Vietnam, dos Vietnams, muchos Vietnams, en alusión a la derrota que sufrieron los Estados Unidos en esa guerra. Por supuesto, no es que el régimen iraní nos haga pensar, ¿no?, en una opción para la izquierda, pero esto en el contexto también de lo que pasa en nuestro país y de esas consecuencias de las que hablabas hace un momento, Ariel, pues sí nos hace pensar qué efectos podría tener para México. Sí, yo diría, a propósito de tu último comentario, Estados Unidos cede ante una teocracia, ¿no? Y lo cual indica también el grado de deterioro de la visión internacional desde Washington de muchos problemas del mundo. El segundo punto que a mí me parece muy preocupante es que hay un chivo loco en cristalería, y ese es Israel. Si Israel no necesariamente está atado, no es vinculante para Israel ni la carta de intención, y veremos si el tratado de paz, o como se llama el documento que surja de esta negociación, y por lo tanto es Israel, que tiene autonomía logística en términos de armas, que tiene armas nucleares, etcétera, es un actor que probablemente juegue solo dentro de los próximos meses, lo cual implica un principio de desestabilización terrible para el área. Y dos consecuencias más. Hay dos palabras malditas, digamos, dentro de la derecha en México y en el mundo. Una es el jacobinismo y otra es la soberanía, ¿no? Lo que muestra respecto a la soberanía las negociaciones entre Irán y Estados Unidos es que la soberanía existe. Sí, desde el momento en que Trump quiere pactar con el gobierno de los ayatolás, con la Guardia Revolucionaria, etcétera, es que hay un ente que es capaz de tomar decisiones sobre la región, que se llama gobierno de Irán, independientemente de su naturaleza, ¿no? Hay quien habla de que estamos intoxicados de soberanía. No, la soberanía sigue siendo el soporte de la globalización, no la globalización de la soberanía. Esto es fundamental. Y el segundo punto es que para el caso de México, como es muy probable que Trump se ponga de muy mal humor y es muy probable que se alebresten sus aliados internos en México, yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que recurrir al viejo truco de el gobierno jacobino, en el sentido de que es un gobierno más centralizado, que se forma, que coaliga fuerzas en virtud de la amenaza externa. Y Trump va a ser una amenaza para México en los próximos meses, porque está ardido, está derrotado, está desesperado y tiene en noviembre una elección que le va a quitar seguramente la Cámara de Representantes, pero que podría incluso arrebatarle el Senado, ¿sí? Y esto para la política de Trump puede ser tremendo. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero el jacobinismo sería bienvenido en la conducción de los asuntos políticos mexicanos en esta emergencia. Así es, y me parece que no podemos obviar que además este conflicto ha implicado miles de muertos. Estamos hablando de personas que han perdido la vida, de personas que han perdido su hogar, que han perdido la infraestructura de su país, tanto en Irán como en el Líbano. Creo que tampoco podemos obviar que este aliado estratégico de los Estados Unidos, que es Benjamín Netanyahu, sigue asesinando al pueblo palestino y que todo hace parte de ese complejísimo entramado. Visto desde esta perspectiva, pues evidentemente no podemos confiar mucho en Donald Trump. Tenemos que seguir mirando esto, tenemos que seguir analizándolo críticamente y para ello les invitamos a seguir con nosotros en Clave. Agradecemos muchísimo en el programa Claves, agradecemos muchísimo a quienes también nos acompañan en la señal de TV Más de Veracruz, a quienes nos acompañan desde Capital 21, también a quienes nos acompañan desde TV Migrante. Y bueno, pues agradeciéndoles el análisis. Podríamos también, me dicen que me ha sobrado un poquito de tiempo, así es que quizá una idea más sobre esto que decíamos. Una cosa que es interesante es que Estados Unidos, precisamente por los actos de lesa humanidad de la región, pues perdió la guerra de las narrativas. Y eso es importante en lo que viene con México, porque yo sí calculo que en América Latina lo que va a dar a Estados Unidos es una guerra de narrativas, una guerra cognitiva. Y a pesar de que tienen las plataformas, la puede perder.
a pesar de que tiene las plataformas, tiene la economía, tiene las balas, tiene los misiles, puede ser la derrota de la ultraderecha. Esperemos que sí. Y ahora sí, con esto nos despedimos y nos vemos aquí en Claves la próxima semana. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.